Dios les bendiga. Buenas tardes. Sí, el año pasado estuvimos ahí en la escuela, en el seminario, algunos nos enfermamos y el sábado antes de cuando iba a visitarles me quedé completamente sin voz. Yo creo que el maestro que venía estaba orando que no le pudiéramos discutir nada en clase, no sé. Nos enfermamos algunos ahí y pues estaba sin voz. Gracias al Señor, este año estoy aquí, les puedo visitar. Es mi último año ya en la facultad. Estoy triste y alegre por eso. El clima sí se me hace caliente porque yo de por sí soy calurosa, pero sí en Mexicali ahorita está a 46 grados a la sombra. Y en el sol no quiere usted ni estar ni 2 minutos. Les voy a pedir que me acompañen con su Biblia. Pueden permanecer sentados para que la puedan tener abierta ahí con ustedes. Quiero compartir con ustedes una parábola que es muy conocida, que sin duda alguna todos ustedes la han leído, todos ustedes la han escuchado, tal vez en alguna enseñanza, en alguna predicación, pero quiero que me acompañen ahí a ver algunas características en el texto y luego algunas lecciones que este texto nos ofrece. ¿Les parece si así como estamos oramos? Padre, yo te doy gracias este día, en esta hora, porque nos permites estar aquí delante de tu presencia, oh Dios. Te pido que sea tu Santo Espíritu quien a través de tu palabra nos enseñe, nos responda, nos dirija, nos transforme, nos dé, oh Dios, aquello que necesitamos según nuestra necesidad y también según el plan, el propósito, lo que tú estás cumpliendo en la vida de cada uno. Espíritu Santo, obra con tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, te pido, en nombre de Cristo Jesús y para gloria del Padre. Amén. En Lucas 8, y aunque vengo de Mexicali, nací en Chihuahua y por eso digo 8, como ustedes, así. En Lucas 8 tenemos la parábola llamada la parábola del sembrador. Y luego en Mateo 13, del 3 al 8 también, ahí se repite esta parábola. Dice la parábola así, vamos a leer en Lucas: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Luego en Mateo 13, del 13 al 8, la misma historia y trae nomás unas cuantas cositas diferentes. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál a 30 por 1. Al hablar nosotros de siembra, de cosecha, yo tengo que aquí delante de ustedes reconocerles algo. Pudiera hacer muchas cosas en la vida menos agricultor, porque ni siquiera una plantita se me da. Ustedes saben que hay personas que se les dan muy bien las plantitas, ¿verdad? Y otras a las que no.
Yo soy de las que no. Se me mueren las artificiales, se me secan las de plástico. Hace 2 semanas fui a la casa de mi hermano y miré una planta así, se me hizo muy bonita. Y yo dije, ay, qué bonita tu plantita. Y la toqué a ver si era de verdad o artificial. Y mi cuñada, no, no la toques, a esas plantas no les gustan que las toquen. Yo me reía, así, las plantas no les gusta que las toquen. A mí me dio risa. No sé si alguien aquí tiene plantitas que puedas decir si es cierto o no es cierto que hay plantas a las que no les gusta que las toquen. Pues me mandó una foto mi hermano que la planta se secó y yo soy la culpable por haber tocado la plantita, nada más por eso. Así que debo una planta allá en Mexicali. Lo bueno que ahorita no es temporada para plantarlas, ahorita está muy caliente. Pero hay en la siembra, en la semilla, en la tierra, en el germinar de una semilla, en el nacer una planta y en el que la planta dé fruto. Hay todo un proceso, hay tantas cosas implicadas que los que no sabemos de eso a veces pasamos por alto. Detalles que tienen que ver con la vida de esa semilla. Y en esta parábola yo les decía, hay en un pasaje otro, a lo mejor leído así no lo alcanzan a ver, pero dice Lucas, el sembrador salió a sembrar, Mateo dice lo mismo, y Lucas le añade su semilla. O sea que el sembrador tenía preparada la semilla que iba a sembrar. Según Lucas, Mateo no menciona. Y mientras sembraba, dicen ambos, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora la diferencia, Lucas dice fue hollada. ¿Sabe lo que significa hollar? Es pisotear, porque por el camino pasa gente, pasan carros, pasaban en esta época animales, jalando carretas. Entonces una parte fue hollada y también las aves del cielo se la comieron. Lucas sigue diciendo, otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó, mientras que Mateo dice, parte cayó en pedregal donde no había mucha tierra y brotó pronto. En Lucas no nos dice que brotó pronto, nomás dice que nació y se secó. Mateo dice brotó pronto. Pronto porque no tenía profundidad. Las plantas entre más grandes van a ser, más profundidad de tierra necesitan. Entre más necesitan crecer hacia arriba, deben crecer primero hacia abajo. Deben echar raíces para poder nutrirse del suelo. Ahora, los evangelios al narrar otra vez están dando detallitos. Dice Lucas, nacida se secó porque no tenía humedad. Mateo le agrega, porque no tenía profundidad de tierra. Parece que son dos diferentes problemas. No tenía humedad, no tenía profundidad de tierra, y en realidad es el mismo problema. Porque poquita tierra se seca más pronto. Más profundidad de tierra absorbe más la humedad y esta dura lo suficiente para la plantita. Y luego dice Mateo, porque no tenía raíz, y Lucas no lo menciona. Lucas menciona no tenía humedad. Mateo dice no tenía raíz. Uno dice no tenía tierra, el otro dice no había agua. El asunto es que esta que está entre las piedras también nace, o sea, también germina la semilla, también sale una plantita, pero la falta de tierra, la falta de humedad, la falta de raíz
3 cosas ahí, hace que cuando salga el sol, ¿quién es el que menciona el sol? Mateo. Salido el sol, se quemó. Nosotros sabemos cómo quema el sol, ¿verdad? Esa parte sí la entendemos todos bien claro. Salió el sol y esta plantita se murió, sin haber alcanzado a dar fruto. Viene la otra parte y dice Lucas, otra parte cayó entre espinos. Mateo repite lo mismo, parte cayó entre espinos. Lucas dice, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Mateo dice, los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es otra. Está creciendo la plantita junto con maleza espinosa. Y esta tiene tierra, tiene humedad, pero al mismo tiempo que crece esa nueva plantita, crecen esa maleza o esos espinos, y llega un momento en que los espinos matan la plantita. Termina Lucas y la otra parte cayó en buena tierra, nació, llevó fruto a 100%. Lucas muy optimista, a 100%. Mateo más realista. La parte que cayó en buena tierra, una semilla produjo al 100%, pero otra produjo al 60% y otra apenas le alcanzó para producir al 30%. ¿Se fijan cómo cuentan diferente la misma historia? No estaban poniendo la misma atención a Jesús cuando contó la historia, ¿verdad? Siempre vemos así personas distraídas. Uno hizo una lista y el otro hizo otra, pero a uno le faltaron datos, le faltaron detalles. Y aquí es interesante, les decía yo, cuando en ambos pasajes, si ustedes los ven y también los pueden comparar así, que mencionan diferentes detallitos, un evangelista que otro, en ambos pasajes, esta parábola es la única que Jesús explica en su totalidad a sus discípulos. Parte por parte se va con ellos. Y quiero leerles en el Evangelio de Mateo, donde Jesús se las explica y dice: oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, si ustedes leen la misma explicación, pero en el otro evangelio, en Lucas, Jesús dice: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y entonces aquí Mateo dice: cuando alguno de ustedes oye la palabra del reino, pero no la entiende, esa es la del camino. Viene el malo y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Por causa de la palabra, cuando viene aflicción, cuando viene persecución, entonces tropieza y pierde lo que había recibido. El que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero los afanes, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es decir, la planta nació, la semilla germinó y produjo algo, pero la planta después no dio fruto, no rindió. Mas el que fue sembrado en buena tierra, el que oye y entiende la palabra, va y da fruto y produce. La palabra logra en la vida de la buena tierra producción. Y repito, Mateo, yo creo que Mateo nos mira realmente como somos y dice: unos van a dar al 100
pero otros al 60% y otros, así como ya diciendo, aunque sea al 30%. Ahora yo quiero que junto conmigo, por favor, pensemos en lo siguiente. En primer lugar, la primera lección que quiero compartir con ustedes es la semilla. Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros podemos sembrar. Hace 2 semanas, o 3, antes de venirme, estaba en una iglesia. No es donde me congrego ni sirvo, estaba en otra. Igual se había acabado la escuela dominical cuando yo llegué para ministrar en la reunión que estaba enseguida, y pasé directamente, venía yo de mi congregación, pasé directamente al baño para luego ya no salir. Cuando estoy en el baño, entran 3 niñas y están preguntándose una a la otra por dinero. Como yo vi como una tiendita, un puestecito ahí en el patio de la iglesia, yo pensé que querían comprar algo, ¿no? Y en eso entra, no sé si era la mamá o la abuelita, detrás de ellas, y les empieza a preguntar si llevan su ofrenda y llevan su diezmo. Y entendí por qué estaban preocupadas por el dinero. ¿Quién traía el dinero? ¿Quién se había guardado el dinero? Y las comencé a escuchar y mi mente me llevó al pasado. Yo tenía como unos 13 o 14 años y mi mamá me llamó y me dijo: ¿por qué a veces diezmas y a veces no? ¿Qué tanto puede diezmar un niño de 13 años, no? Pero me llamó a cuentas, porque a veces diezmas y a veces no. Y cuando me hizo la pregunta, yo le dije: porque a veces es muy poquito y me da vergüenza. Y les voy a confesar por qué me pasaba esto. Yo tenía 6 años y estaba en la iglesia donde estaba en ese entonces. No estaban los sobres así como al alcance o a la mano que cualquiera puede tomarlo. Había una hermana guardiana de los sobres que se creía dueña de los sobres. Los tenía en su mano y había que pedírselos. Y yo recuerdo bien claramente, les podría describir hasta qué vestido traía la hermana, y soy de pésima memoria, pero así se me quedó grabado. Cuando le pedí el sobre, me preguntó: ¿cuánto vas a diezmar? ¿Qué tanto puede diezmar un niño de 6 años? Pero cuando me dijo eso, agregó: se me hace que no tienes ni lo que vale el sobre. Y yo escondí mi monedita, así toda sudada en mi mano, y me fui bien triste a mi silla. Y a partir de entonces, diezmaba solo cuando se me hacía que pasaba el precio del sobre. Eso fue una idea que alguien puso en mi cabeza. Y yo entendí después, cuando mi mamá estaba platicando, yo le dije eso, ella me dijo: nadie diezma más y nadie diezma menos, todos dan el 10%. La cantidad difiere porque no ganamos lo mismo o no tenemos lo mismo, menos un niño de un adulto, pero todos dan exactamente lo mismo, me dijo. Todos dan el 10% de lo que Dios les bendijo. Y me sanó esa heridita y comencé a diezmar. Y me gustó cuando oí a la mamá o abuelita, les digo, no supe que era de estas niñas que les estaba enseñando. Pero yo entiendo que la semilla que a mí me habían puesto alguien de llevar mi diezmo, de llevar mi ofrenda a la casa de Dios, vino alguien y me la quiso quitar, o me la quitó por un tiempo. Y entiendo en la parábola esta que eso sucede con la palabra sembrada en nosotros puede encontrar estorbo
Y el primero que se menciona es ese sembrado en el camino. Y Lucas dice que en el camino es pisoteada y luego robada por las aves. Marcos, al explicarlo, dice Jesús que es cuando tú recibes algo con gozo, pero alguien viene y te lo roba. Ese pajarito viene y se lo lleva. Te arrebata lo poquito que tienes. Algo habías aprendido ya de la palabra de Dios, algo habías recibido ya de la palabra de Dios, algo estaba empezando a fructificar en tu corazón de la palabra de Dios, y vino un comentario, vino una acción, vino la actitud de una persona, vino un acontecimiento, algo roba esa semillita antes de que la puedas disfrutar. La semilla es plantada, la semilla es puesta, la semilla no es el problema. La primera lección que aprendemos en este pasaje es que la semilla siempre germina. Si ustedes se fijan, siempre la semilla trae vida en sí. Y como el evangelista está diciéndonos que Jesús les explicó, la semilla de la palabra de Dios con mayor razón siempre produce fruto, siempre produce vida, siempre produce algo. Sin embargo, el problema no está en la semilla, repito, el problema está en la tierra. La semilla siempre germina y produce vida. La palabra de Dios siempre alcanza el propósito con el cual fue enviada. El problema surge después, la tierra. Porque es la tierra, no la semilla. Lo voy a repetir, es la tierra y no la semilla la que produce el fruto. En la semilla va el ADN, va lo necesario para que se produzca fruto, sea una flor, sea una deliciosa manzana. En la semilla va todo lo necesario para que cuando la semilla germine, produzca planta, y la planta produzca fruto, ésta se multiplique en otras frutas, en otras flores. Pero lo que produce el fruto no es la semilla, es la tierra. Es la tierra, la buena tierra, la que da al 30, al 60 o al 100%. Ahora, la semilla de Dios, la semilla de la palabra de Dios sembrada en nosotros, ¿qué fruto debería estar dando? El creyente produce fruto de dos maneras. Una es interna, lo que Pablo llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Espero haberlas dicho todas, les dije que soy mala para memorizar, pero lo pueden buscar ahí en la lista del don del fruto del Espíritu Santo. Pero eso es interno. El verdadero fruto es que si usted toma la semilla de una manzana, después de cierto tiempo va a tener más manzanas, ¿verdad? Si usted siembra trigo, va a cosechar trigo. Si usted siembra lo que siembre, eso es lo que debe cosechar. Entonces, ¿qué fruto deberíamos estar dando? Internamente deberíamos estar produciendo las cualidades cristianas del creyente en el Espíritu, que son todas esas bondades que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero exteriormente deberíamos estar produciendo más creyentes. Esa es la multiplicación de la palabra. Ahora, me gusta Mateo porque
pues nos da un poquito de licencia a quienes no somos tan productivos. Es un poquito más comprensivo con la naturaleza humana, diciendo, tal vez no todos pueden dar la misma cantidad de fruto. Unos dan al 100 y ganan otros para Cristo. Otros dan al 60, se tardan más, producen menos, pero rinden fruto. Y otros, pues pastor, ténganles misericordia, al menos 30% de lo invertido en ellos es recuperado como fruto. Me gusta Marcos por eso, porque nos da esa licencia, pero la verdad es que entonces tendríamos que analizarnos. La semilla sembrada en mí germinó y dio vida porque estoy aquí, estoy en Cristo. Alcanzó el propósito que llevaba para mi vida al traerme al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿está dando fruto? La plantita ahí está. ¿Está dando fruto? Soy buena tierra. Pero si no estoy dando fruto, entonces hay que, considerar la otra lista. La tierra donde todos pasan y se llevan lo poquito que habías conseguido. La tierra donde hay poca profundidad para echar raíz la palabra. O la tierra de los espinos, donde los afanes de alrededor, donde el deseo de engrandecimiento, de riquezas, de posesiones, no permiten que la palabra tenga el lugar de prioridad. Y si soy uno de esos otros terrenos, entonces es entendible que yo recibo una palabra con tanta alegría, pero que cuando la quiero poner por obra, algo me la robó, algo me la quitó, algo la apagó. Entonces es entendible que yo tengo tanta palabra de Dios recibida, pero no tengo tiempo para compartirla. No tengo tiempo para hablar de ella. No tengo tiempo, hermano, discúlpeme, usted sabe lo mucho que trabajo, ni siquiera para venir a la casa de Dios más que de vez en cuando, los domingos. Esa es una tierra con espinos, que junto con la semilla, junto con la palabra, junto con la vida de la palabra de Dios, está creciendo una espinita, una plantita, una maleza espinosa, que le va robando los recursos a lo que debiera ser lo prioritario. Esos diferentes terrenos, sin embargo, yo quiero decirles, y esta es la lección número 3, que todo tipo de tierra recibe semilla. Y eso a mí me gusta, porque la Biblia es muy intencional en su lenguaje. Y si regresan al principio de la historia no dice un hombre salió a sembrar. La historia dice bien claramente, el sembrador salió a sembrar. Ahora, nosotros en español, en gramática, nos enseñan que eso es como redundancia y que no se debe de decir así, pero la Biblia lo usa específicamente para hacer el punto más enfático. El que está sembrando la semilla es un sembrador. Yo les dije, yo no tengo mucho conocimiento de plantas y las ando matando hasta con verlas, dijo mi cuñada. Pero el sembrador, el que se dedica a sembrar, quien cuya vida depende de la siembra y la cosecha, ¿ustedes creen que el sembrador no sabe la diferencia entre un terreno y otro? A mí me da un costalito de semillas y yo no sé ni en qué época se siembra qué cosa, ni en qué terreno se siembra, ni cuánta agua echarle. Recientemente me regalaron unas semillas. Hay gente todavía que cree en los milagros y que piensa que alguna vez se me va a dar algo. Y me regalaron unas semillitas de arbolitos de esos miniatura. Mi árbol favorito es la jacaranda.
esa con follaje como lila, y me regalaron uno miniatura. Pues planté las semillitas, 5, germinaron 3, vive ninguna. Y llega mi sobrina, la hija de esa cuñada a la que le maté su planta, y me dice, es que esta planta que requiere agua cada no sé qué, y tú le echaste cada no sé cuánto, y luego pues, porque resulta que no nada más les hace daño que no las riegues lo suficiente, también les hace daño que la riegues de más. Y como que yo la andaba regando y pues la regué y se murió. Pero el sembrador sabe. Y esto llama mucho la atención, hermanos, porque generalmente el tipo de vida que llevamos, la forma en cómo nosotros gestionamos todo en nuestra vida, nuestro estudio, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestras relaciones, y luego pasamos eso al cómo trabajamos en la iglesia, nos enseña o nos lleva a pensar que debemos trabajar solo lo que rinde fruto. Es decir, que con una mente así como gerencial, como de administrador, como de contador, como de una persona usando mucha lógica, diría, pues solamente siembra en la tierra buena. Toda la demás semilla es desperdiciada. Y habría alguno tal vez entre nosotros que diría, no, en la tierra buena todavía fíjate, ¿cuál es la que te rinde al 100? ¿Y cuál es la que te rinde al 30? Y dedícate en la que te rinde al 100. Sea el ámbito que sea, incluyendo la iglesia. Hay líderes de iglesia que son más como gerentes y buscan eso. O sea, buscan solo lo que les produce, lo que rinde el fruto, lo que demuestra ser una buena inversión. En las familias, en las empresas, en las escuelas. ¿Para dónde va la beca en una escuela? ¿Para el alumno que está dando buenas calificaciones? Y tal vez entre los que no están dando buenas calificaciones está alguien que no puede dar buenas calificaciones porque no come lo suficiente y necesitaría más la ayuda que el que saca 10. Pero nuestra lógica es darle al que sabes que está produciendo. Y por eso me gusta mucho el sembrador, porque él sabe que el camino, el pedregal, los espinos o sausales y las parcelas no producen lo mismo, y la tierra es diferente y el germinar de la planta va a ser diferente, pero aún así siembra semilla en todo terreno. Y el predicador de la palabra sabe, y el que está evangelizando sabe, y el que lleva la palabra, la semilla de la palabra de Dios a diferentes hogares sabe que en unos va a levantar mucha cosecha y en otros con que no le echen al perro ya fue ganancia, pero de todas maneras va llevando la semilla. El sembrador de todas maneras se preocupa, y eso me gusta, y me gusta, ¿saben por qué? Porque en algún momento, tal vez no todos, al recibir la palabra de Dios, éramos buena tierra. Tal vez alguno de nosotros, como la semilla plantada al lado del camino, luchamos contra aves que se robaban la palabra. Tal vez en alguna de nuestra vida alguien tuvo que hacerla de jardinero y arrodillarse y empezar a quitar maleza, empezar a quitar espinos
y se lastimaba sus manos, pero estaba quitando de alrededor de nosotros aquello que impedía que nuestra vida diera fruto. Por eso me gusta que el sembrador sembró en toda tierra, porque este sembrador no está pensando en economizar la semilla. Este sembrador está pensando en la calidad de su semilla. Hay un dicho que dice: no le teme a la cosecha el que sabe qué semilla siembra. Si tú siembras palabra de Dios, si tú siembras palabra de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía. Aún en los peores terrenos, la palabra germinó, la plantita brotó, la vida surgió. Aún en las peores circunstancias, ahí en tu casa, tú estás sembrando. No le teme a la cosecha el que siembra la buena semilla. Siembra palabra de Dios. Siembra palabra de Dios. Siembra palabra de Dios. En todo momento, en todo terreno, en todo lugar. No siempre verás fruto, pero siempre la semilla producirá algo. Siempre la semilla dará vida. Y un llamado que quisiera hacerles en esta hora. Dice la parábola: el sembrador salió a sembrar. Otra vez, en español es redundante, pero la Biblia, la palabra de Dios, quiere ser muy puntual en esto. Por eso lo enfatiza. No se puede sembrar desde aquí adentro. El sembrador, sobre todo en climas extremos como los que acostumbramos nosotros, los sembradores, antes que salga el sol, ya están trabajando. Antes que termine de amanecer, ya se despertaron, ya desayunaron, ya se prepararon, ya están en el terreno, porque es difícil aguantar el sol en su trabajo, porque se hace a la intemperie. Pero dice la parábola: el sembrador salió, y salió con la intención de sembrar. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Ha leído ese versículo? Él le da semilla al que siembra y pan al que come. Y eso nos lleva a pensar en la semilla del trigo. Piensen en la palabra de Dios como el trigo. Ustedes reciben palabra de Dios semana a semana, semana a semana, tanto entre semana como el domingo. Y entonces tiene ahí su triguito. ¿Qué hace con el trigo? Pues lo amasamos y hacemos un muy buen pan, ¿verdad? Rico, delicioso, con un cafecito, con una lechita fresca, y lo disfrutamos. O se vuelve a sembrar el triguito, la semillita, y eso va a producir más trigo todavía. Pero la Biblia dice así categóricamente: Él es el que da la semilla al que siembra o el pan al que come. Es decir, que cuando usted recibe el trigo, recibe la palabra de Dios, puede alimentarse de ella. Y qué rico, ¿verdad?
esas enseñanzas, esas palabras, cuando parece que el pastor lo único que le falta es su sombrerito de panadero, nos amasó con la semilla de la palabra de Dios un pan tan delicioso, tan rico, tan sabroso que lo disfrutamos. Pero no nada más es para comerlo, también es para sembrarlo. No hace mal el que se lo come, Dios le da pan al que come, así dice el texto, pero también le da semilla al que siembra. Y yo quiero hacerles un llamado en esta hora a no solo alimentarnos de la palabra, sino a sembrar la palabra. El mismo Dios que nos permite alimentarnos de ella, nos permite también reproducirla. Siembra la palabra, siembra la palabra, hablar la palabra, aconsejar con la palabra. Por unas clases, unas lecciones que estaba tomando, estaba en un grupo que nos hicieron o nos pidieron que compartiéramos como consejos o citas de personajes famosos. Y yo aproveché para darle a todos los compañeros un salmo o un proverbio o un consejo de la palabra de Dios, donde no te permiten predicar. Pero pues todos estaban citando que el Dalai Lama, que el no sé qué, pues dijo el salmista tal, dijo el apóstol tal, y daba una tarjetita con consejo de la palabra de Dios. Viene una con su tarjetita, una compañera viene con su tarjetita y me dice: no lo entiendo del todo, pero al mismo tiempo me hace llorar. Yo siento que necesito que me expliques qué significa. Y ahora sí ya no me podía decir nada el profesor o la escuela ni nadie por compartir lo que decía la palabra. Siembra la palabra, siembra la palabra. En todo momento, en todo lugar, Dios nos dé la capacidad de sembrar la palabra y producir fruto.